¿cómo estás? Hola, Cintia. ¿Cómo andas? ¿Todo bien vos? Bien, gracias. Bien, me alegro que puedas estar acá. Hoy me gustaría que puedas contarnos un poquito de tu vida. La verdad que creemos que Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, ¿verdad? Si hablamos de eso, en verdad que sí, Cintia. Gracias por la invitación, primeramente. Y sí, yo tuve una vida, un pasado muy dolido de mi niñez. En cuanto al crecimiento de niño chico, cuando iba a jardín, por ejemplo, mi padre era un hombre ausente. Él era un hombre que no nos iba y nos buscaba a la escuela. Nos mandaba a la escuela con lo que tenía nada más y no le importaba si vestíamos bien, vestíamos mal. Por ejemplo, en tiempo ya de avanzada edad, cuando uno ya aprende las tablas, por ejemplo, ya aprendía a sumar, él te venía y te hacía una pregunta, ¿sí? Y por ejemplo, de 2 por 2, uno se ponía nervioso y le decía 8 y el hombre se cizañaba en golpes y en penitencias, ¿sí? Eso marcó mucho tu vida, ¿verdad? Sí, obviamente. Fue algo que yo dije que nunca iba a hacer eso con mis hijos, ¿sí? Que no lo iba a repetir después de que conocí a Cristo. El hombre era un tipo que se sentaba en la punta de la mesa con una majuana de vino, un sifón de soda, y él nos hacía servir el vino, nos enseñaba a servirle la copa. Éramos como esclavos, no éramos hijos de él, ¿sí? Él agarraba y nos hacía hacer salto rana alrededor de la mesa mientras él estaba viendo tele o comiendo su comida, porque el primero que le servía era él, ¿sí? Era el hombre de la casa, era muy machista y comía él solo y después comíamos nosotros, mi mamá, mis hermanos. El mejor plato siempre fue para él. Así fueron cosas que él fue haciendo y marcando en mi vida, que eran penitencias que hasta yo una vez, lamentablemente, lo hice hasta con mis hijos, de ponerle maíz molido en el piso y hacerlos rodillar con la cabeza pegada en la pared y las manos hacia arriba, ¿sí? Y el hombre te ponía en calzoncillo y si vos bajabas los brazos, te ponías a llorar, el hombre te pegaba. ¿Cuántos ¿sí? hermanos son? Y nosotros somos 6 hermanos. ¿Vos en qué Yo parte? soy el segundo. Yo tengo un hermano que nosotros venimos de Tucumán. Uh-huh. Nacimos en San Miguel de Tucumán. Y no sé si está bien la palabra desgracia, ¿sí? Desde ahí empieza a acompañarnos la desgracia en nuestras vidas porque a mi papá lo matan de 14 tiros. Él era un hombre infiel, la estaba engañando a mi mamá con la mujer de un gendarme. Un día llegó el hombre, un día que no tenía que llegar y los pilló los dos en la cama. Wow, qué Supuestamente fuerte. él se había ido a trabajar. ¿Cuántos años tenías vos cuando sucedió eso? Y yo más o menos 2 añitos. 2 años era bebé. Claro. Y de ahí, bueno, mi mamá se vino acá a San Juan y conocí a este hombre que les había contado anteriormente, ¿sí? Era mi padrastro. Y hasta que un día tanta maldad de parte de él era un hombre boxeador y siempre nos enseñaba a andar peleando. Entonces estaba siendo un caudillo, ¿sí? Lamentablemente no era un hijo, era como te repito, era un esclavo, ¿sí? Y él me hacía pelear. Y andaba peleando por todos lados y era algo y era muy autóctono mío ya de andar peleando donde yo iba, yo peleaba y tenía malos comportamientos. Esas cosas te llevaron a tomar malas decisiones en tu vida. Sí, muchas malas decisiones. Cuando yo empiezo a trabajar, yo conozco a Lorena, mi esposa, una mujer idónea que el Señor puso en mi camino. Yo lamentablemente a ella la hacía sufrir como mi papá la hizo sufrir a mi mamá. A mí me gustaba consumir alcohol, drogas, ¿sí? Y siempre lo humillaba a ella. Los que me conocen de acá de la iglesia, más los pastores, ellos saben el tipo la mal persona que yo era cuando empecé a venir a la iglesia, ¿sí? La celaba por cualquier cosa, ella no tenía vida. Es una mujer que yo puedo decir que ella sí me amaba, ¿sí? Porque si hubiese sido otra mujer, Se va. yo digo, no, o me hubiera metido un palo en la cabeza y ya me estoy acá contando esto. Y sí. Pero yo digo, me tocó una mujer de fierro, ¿verdad? ¿Sí?
porque ella me iba y me buscaba donde yo me iba y me sabía juntar, a donde me iba a drogar, y ella me encontraba con otras mujeres, ¿sí? Acostado con otras mujeres, y ella me levantaba y me llevaba a mi casa. Entonces yo digo, siempre fue la mujer idónea que Dios me dejó elegir, ¿sí? Y siempre le doy gracias a Dios por ella, porque gracias a ella yo estoy donde estoy. El amor te salvó. Sí, obviamente, sí. Qué bueno. ¿Y qué fue el clic que te hizo cambiar? Lamentablemente, digo lamentablemente porque siempre uno se tiene que dar la cabeza contra la pared, Sí. para saber que hay un Dios vivo y real, ¿no? Yo una vez estábamos separados con Lorena, y yo trabajaba en San Carlos, hacía seguridad. Yo me iba casi por toda la semana, y yo a mis hijos los veía muy poco. Entonces yo a ella ese día les prometí que iba a sacar a pasear a los niños, íbamos a ir a cenar por ahí. Y justamente esa noche me llama un hermano que vivía en el Capitán Lazo y me invita a tomar una cerveza. Y yo, cuando me invitaban, me pedían que vamos a tomar cerveza, y yo estaba ahí de una. al pie del cañón, ¿sí? Y ese día agarré y me fui a tomar una cerveza con mi hermano. Y le digo, una cerveza y me voy, le digo, porque digo, tengo cosas que hacer, me tengo que ver con mi esposa, los niños, le digo, más que nada. Sí, no sé si Lorena iba ahí porque... ¿Cuántos hijos tenías en ese momento? Y hasta ahí teníamos 3. Lo teníamos a Jonathan. Ajá. Jeremías creo que era bebé. Era bebé, Era- Jeremías. Sí, porque fue en el tiempo que llegamos a la iglesia y Jeremías estaba. Bueno, estuve ahí con mi hermano. Cae un muchacho amigo, ¿sí? De la infancia, y compran otra cerveza, y yo a la mitad de esa cerveza yo me voy, porque se largó a llover fuerte. Y ese día yo andaba en una bicicleta que le habían regalado a mi hija Joana, que había cumplido 15 años, y le habían regalado la bicicleta. Entonces esa bicicleta yo me vine a cobrar. Yo venía con plata en el bolsillo ese día, y estuve en la casa de mi hermano y me fui por Avenida España. En ese tiempo estaban trabajando con las cloacas, y sí que de España a Superior, pasando Superior hacia Villa Claus, estaba cortado. Una cuadra antes me salieron 2 chicos en moto, 2 muchachones, y uno me pegó una patada en la rueda de la bicicleta, me quiso robar. Entonces yo me prendo a golpe de puño con uno de ellos, y le estoy pegando a él en el piso sin soltar la bicicleta, pero yo me olvido que estaba atrás de la moto. Y esa persona me pega, no sé si con un ladrillo, una piedra, pero el asunto es que me rascó la cabeza y me quebró el hueso del pómulo, ¿sí? Cuando yo llego a casa, Lorena pegó un grito en el cielo, porque pasaron muchas cosas desde que estuve, Claro. desde que peleé hasta que me llegué a tomarme un remis. Maltraté a varias personas que me querían ayudar, que no tenían la culpa. Siempre el pastor dice, uno sangra en personas que no tienen la culpa, ¿sí? Y la bronca mía, yo me la estaba insultando a esa gente, a la policía que me quiso ayudar, y yo agarré y bueno, me fui en un remis hasta mi casa. En el mismo remis, cuando yo entraba a mi casa, hay un espejo, y ahí yo me di cuenta que estaba ensangrentado, porque tenía una remera blanca que estaba toda llena de sangre por la lluvia, y la cara tenía hinchada, y luego se me veía una pestaña, un hilito nada más, ¿sí? El tajo que tenía se me había abierto como 1 centímetro. Un montón. Y bastante sangre me estaba como desvaneciendo, y la Joana sale corriendo y para el mismo remis, y en ese remis me llevan al hospital. Y en el hospital el médico, cuando me cose, me dice, hermano, vos tenés un Dios aparte. Y le digo a mi señora, le digo, mirá, le digo, yo quiero conocer ese Dios. Cuando yo estaba en el penal, cuando estaba preso, yo me acordaba de Dios, que teníamos un Dios. Y era la única forma que yo me acordaba de Dios, cuando estaba en las malas. Entonces le dije a ella que buscara el lugar donde hablaran de la palabra de Dios. Y justamente caímos acá a Vida Abundante, en el cual conocí a un pastor que al principio le quería pegar. Lo celaba el pastor con mi esposa, imagínate la locura. Sí. Y bueno, yo le decía a ella que le iba a pegar porque te andás acostado con el pastor, le ponía cosas así, argumentos que no daban, ¿no? La locura que tenía. Sí. Y hasta que un día el pastor me confrontó y me preguntó, me dice, ¿qué te hice yo, hijo? Dice, para que vos me tengas bronca. Y le dije, nada, las locuras de uno, ¿sí? Y bueno, gracias a Dios. Pasa que hasta ese entonces por ahí no entendías mucho. No. No sanabas todavía. No, yo llegué ahí
a Pasaje Patria, ahí estaba, la iglesia estaba en Pasaje Argentino, de Grido para adentro. Ingeniero Krause. El ingeniero Krause, bien. Y ahí agarramos y se cambia la iglesia. Yo siempre iba borracho nada más ahí, ¿sí? Y cuando se va a la Pasaje Patria, yo agarraba y llegaba a tener unos ventanales grandes, me acuerdo de la iglesia, me sentaba en la acequia, había un puente, y en el puente yo lo agarré todo con una piedra, ¿sí? Y ahí yo agarraba y yo digo, capaz que todavía esté el envase de cerveza escondido ahí, porque saqué un alambre, un alambre del 6, del mismo estribo, y le hice una oreja y ahí escondí el porrón. Así que yo agarraba cuando venía a la iglesia, agarraba, sacaba el porrón mío, me compraba mi cerveza, me fumaba un pollo, un papelito y agarraba y escuchaba la prédica. Y ya después agarré y empecé a entrar más adentro, a relacionar un poco con la gente, porque era muy quisquilloso en esa área, no me gustaba tener contacto con nadie, no hablaba casi. Ya ingresaba hasta con la botella cortada por la mitad y los tenía ahí al lado de mis pies, ¿sí? Pero y así yo fui entrando a la iglesia hasta que en un determinado tiempo no me di cuenta y te estabas enganchando. Andaba filmando, andaba haciendo los videos de la iglesia, ya me había relacionado con Carlos Navega en aquel tiempo, me acuerdo. Él andaba, era el que sacaba fotos, filmaba y me enseñó. Aprendí a filmar y ya después empecé a editar los videos y hacía los videos, lo que ustedes hacen ahora. Qué bueno. ¿Cómo descubriste tu fe en Dios? ¿Cómo descubrí mi fe en Dios? Te puedo explicar esa parte porque conocí el loco de la fe. Ricardo Marcelo Britos, un hombre que siempre le cree a Dios, ¿sí? Y lo que él se propone creyéndole a Dios le es posible, ¿sí? Nosotros estábamos ahí en Pasaje Patria. Llegó un tiempo en el cual la cantidad de gente que había en la iglesia no podíamos llegar a cumplir con el alquiler. Y él decía, tranquilo, dice, ya vamos a tener un lugar. Y él siempre confiaba en Dios. Y un día estábamos en su casa y agarró en un papel y él me dibujó la iglesia. ¿Cómo quería la iglesia? Y no nos alcanzaba para alquilar y no teníamos terreno, no teníamos nada. Y yo decía, ¿y cómo vas a tener esa iglesia? Claro, si no te alcanza para alquilar, menos para construir, según... Menos para comprar un lote. Según nosotros. Claro, y más de las dimensiones que él te decía, porque te daba detalle, todo como quería la iglesia, ¿sí? Y nos fuimos nos prestaron un garage, ¿sí? Y que ahí, me acuerdo que el pastor decía, no porque vivas en un garage, sos un auto, ¿no? No porque vayas a la iglesia, son todos cristianos. Y ahí salieron cosas que me gustaban y ahora las aplico en las prédicas, ¿sí? Éramos como 20 en ese lugar. Y en ese lugar éramos como 20. Y él andaba buscando los lotes ahí por el lado de Villa Krause, habían lotes hermosos. Siempre había abundante, estuvo en Rawson. Claro, siempre por esas dimensiones. Y un día agarró y estaba con Sergio Salinas, que nosotros le decimos el Pela. Justo tenía que salir a hacer unos trámites y él necesitaba hablar con el pastor y el pastor le pidió que lo acompañe. Y bueno, iba justo pasando por San Miguel y Cabot, acá donde tenemos nuestra iglesia, y él se paró. Estaba todo lleno de autos y cosas, todo era un desarmadero y estaba todo un desierto. Había un colectivo viejo y él agarró y se sacó el zapato y dice, todo lo que toques con la planta de los pies se te concederá. Decía, este está loco, decía yo, terreno que ni sabían quién eran los dueños, qué sé yo, y bueno, agarramos y al tiempito habló hasta consiguió el número del dueño, todo, le dijeron de dónde era el dueño, lo habló a Oropel, agarró y él no tenía ni plata. Yo me acuerdo que no tenía plata, tenía 35,000 pesos guardados y justamente el hombre que le vende el terreno dice, no, si yo lo tengo vendido al terreno. Dice, mirá, dice, yo te dejo mi número. Dice, pero yo te digo que esto va a ser para la casa de Dios, dice, porque acá le vamos a construir la casa de Dios. El hombre dice, no, te vuelvo a decir, yo ya lo tengo vendido. Dice, me han entregado una plata por el terreno. Dice, y es imposible que... Bueno, dice, cualquier cosita me llama, le decía él, y encima repiándolo al hombre, ¿no? Claro.
Pasaron unos días y el hombre agarró y le llamó Cintia. Y no vas a saber qué pasó, Cintia. Digo, el loco de la fe. El loco de la fe. El hombre le llamaba para decirle, te vendo el terreno. Wow. Y dice él, wow, caramba, dice, ¿cómo hago? Bueno, le entrego el palio que tengo, dice, le entrego el auto, la platita que tengo para que le devuelva al hombre y que le haga la... Y si lo demás lo haremos en cuota. Y vino, pero así, de la noche a la mañana, negocio. Y de ahí empecé a alimentar mi fe. Porque lo que el hombre veía, un día nos íbamos a Mendoza, él llegaba el fin de semana y no quería que yo me drogara. Entonces agarraba y nos invitaba a salir con mi esposa. Y un día agarró y a Mendoza nos fuimos allá al Chayao, para aquellos lados, donde está la alfombra mágica. Hay fotos de eso. Y íbamos y videos, sí, ahí. Y íbamos por allí y él tenía un Duna, ¿sí? Color bordó. Y la agarra ahí en el auto y la agarra y le dice a la pastora, dice, amor, le dice, cuando cumplamos la boda de plata, dice, ¿a dónde te gustaría viajar? Y le dice a la pastora, no sé, siempre me hubiese gustado conocer las cataratas del Iguazú. Dice, bueno, mira, imagínate esto, y le agarra la mano a la pastora, dice, vamos en una 4x4 blanca, y el vago ya estaba, es chiquitito, ya estaba ahí agrandado dentro del auto, ¿no? El auto era una 4x4, y él nos hacía imaginar. ¿Y vos qué pensabas de eso? En ese momento. No, yo lo tomaba como un chiste, o sea, decía, porque de ilusiones se vive, decía yo. Claro. Pero era la fe que el hombre sembraba en nosotros, porque cuando cumplió la boda de plata, cumplió su sueño, que cumplió el sueño de la pastora, ¿sí? No tan solo cumplió el sueño de él de ir en una 4x4 blanca, ¿sí? Y la llevó a ella para la boda de plata a las cataratas del Iguazú, que creo que fueron 2 veces después, siguieron dando gustitos. Sí, seguro. ¿Alguna vez, después de iniciar, digamos, tu vida cristiana, tuviste alguna recaída? Permanente, sí, Cintia, sí. Él siempre me enseñó que este camino no es un camino liso, sino que es un camino sinuoso, ¿no? En el cual las dificultades están a la orden del día. Pero no te hace pisar el palito el enemigo si vos tenés tus fundamentos bien puestos en Cristo. Si nuestra piedra hemos construido sobre nuestra roca, que es Jesucristo, no, por más que vengan tormentas, no los van a voltear. Y a mí siempre me pasaba, por ejemplo, cuando vienen los encuentros, que uno se tiene que buscar la santidad, ¿sí? Estar bien para poder servir en el encuentro y que la gente, cuando le predica la palabra de Dios, ellos se alimenten bien de esa palabra. Entonces llegaban esos días de tormento en el cual hasta me quería bajar del equipo y era como que el pastor me agarraba y le dijo, no te vas a ir a ningún lado, de los dejan agarrado. Y era lo que me motivaba a seguir adelante, ¿sí? Él siempre fue mi muleta, ¿sí? Yo siempre digo que era como que tenía una piedrita en el zapato y yo me afirmaba en él, y claro, y la muleta te queda el pie, entra en un adormecimiento al estar colgado, al no estar en movimiento, y agarraba y me salía de la par de él, ¿sí? Y quería seguir caminando solo, y cuando quería acordar, me daba cuenta que la piedrita del zapato siempre estaba y nunca hice nada para sacar esa piedrita. Entonces tuve que trabajar para empezar a sacar esa piedrita y empezar a caminar libre por la senda espiritual que Dios me estaba marcando a través de Ricardo Brito. Eso te iba a preguntar, ¿qué significa Ricardo Britos para vos? Un consejero, un papá espiritual, es mi papá espiritual. Esa ausencia que vos tuviste de papá, vos decís que lo encontraste lo encontré en él. Lo encontré en él, a pesar de que tenemos casi la misma edad. Él me doblega por varios años, pero bueno, tenemos casi la misma edad. Él es mi papá. Salga el sol por donde salga, él me corrige y lo que él me dice es blanco, aunque yo lo esté viendo negro y él me dice que es blanco. Yo le creo, porque él le cree a Dios. A Dios. La verdad que Vida Abundante es un lugar para la familia, donde encontrás familia, encontrás contención, ¿sí? Exactamente. Vos estuviste en la construcción de la iglesia, fuiste parte y sos parte de todo lo que es hoy Vida Abundante, físicamente. En lo ministerial, obviamente, toda la iglesia es parte, se construye entre todo, entre el liderazgo, ¿no? Pero en lo físico, la estructura, cuando nombraste cuando se compró el terreno, se construyó que un ranchito.
Teníamos el cascón de manzana, muchos decían el arca de Noé. Estábamos los animalitos ahí adentro. Yo era un tipo que aprendí a servirle al Señor y me servía porque me juntaba con gente buena y no me drogaba tanto, ¿sí? No andaba haciendo cosas malas. Entonces por eso me venía temprano acá y me Pagabas tu mente en algo productivo. Claro, porque me edificaba la gente que venía acá a ayudar. Entonces estaba de temprano hasta la tarde-noche, ¿sí? A veces hasta las 11 de la noche. Y eran cosas que yo en un tiempo dije, yo tengo que servirle a Dios. Entonces tengo que edificar en Dios. Tengo que ayudarle a hacer su casa. No hay quien venga a trabajar, dice que la mies es mucho y los obreros son pocos, ¿sí? Y yo a medida de eso iba conociendo partecitas de la Biblia y trataba de entenderla. Y hasta que un día ya tiramos el ranchito, ¿sí? Es más, estaban los hermanos Milton, Rafael, ¿sí? Estaban estos chicos y eran unos bestias. Y cuando empezaron a tirar el ranchito me dio una bronca, tenía una ganas de darle. En serio, me dolía que estaban tirando lo que me había Algo tan aclarar. Y digo, pará, gringo, ¿qué estás haciendo? Pará, si hay que voltear lo viejo para hacer lo nuevo. Totalmente. Pero vos estás construyendo el templo, no, papá, estás equivocado. Vos tenés que construir el templo de Dios en tu vida, vos sos el templo. Y sí que el mismo tiempo que le dediqué a la edificación de la iglesia, empecé a edificar en mí, darle el tiempo en mí. Qué bueno. A leer la palabra de Dios, a buscar ser mejor líder, porque en ese tiempo no estaba en el equipo del pastor. Habían llamado a chicos que estaban conmigo desde el principio, y digo, están ellos y yo no estoy, ¿por qué? Entonces me empecé a jugar por eso, a edificar la iglesia en mí. Pues yo soy iglesia, vos sos iglesia. Somos iglesia, totalmente. Y creo que sos una persona muy fiel. Siendo que fiel. Sos una persona muy fiel, muy leal. Sos una persona muy... que siempre está, ¿viste? Que siempre hay uno que está en todas. Sos vos. El comodín. El comodín. Yo creo que no sé qué quería o qué sería. No, obviamente, sin Dios no somos nada, ¿no? Pero si no estuviese el gringo Vázquez, sería raro, ¿no? Siempre estás. Y si pudieses volver al pasado, ¿qué cambiarías? Si yo volviera al pasado, fue algo que siempre me lo dije, me hubiera gustado que yo a mis 16 años hubiera conocido de Cristo. Yo desde ahí hubiera cambiado mi vida y desde ahí no hubiera sufrido tantos tormentos, ¿sí? Porque yo hubiera conocido a Cristo a mis 16 y yo no hubiera caído preso tantas veces, ni al penal tampoco. Claro. Totalmente. ¿Y qué es lo que te mantiene enfocado hoy en día y motivado? ¿Qué me sostiene? Mi esposa, mis hijas, mis hijos, mis nietos, el amor por Cristo, ser el 100% para Dios. ¿Sí? Yo siempre le digo a los chicos, si Dios pone el 50%, ¿cuánto es lo que uno tiene que poner? Y muchos contestan mal, una pregunta que está mal contestada porque te dicen, ¿y el otro 50%? Y le digo, ¿y el otro 50% que te queda para quién es? Para el diablo. Entonces, como lo aprendí del pastor, quiero hacer lo mismo, es ser el 100% cristocéntrico. Qué bueno. ¿Y qué le dirías a algún chico jovencito por ahí que está quizás luchando con sus adicciones, con algún vicio o algo? Vos viviste muchas cosas malas en tu vida. Consecuencia de quizás una mala familia, consecuencias de malas decisiones que obviamente tomaste, de no conocer a Dios. Pero hoy, ¿qué consejo le darías a algún jovencito, por ejemplo, que está luchando con adicciones o con algún vicio? Mirá qué linda pregunta, o sea, linda en el sentido de decir dónde Dios nos expone. Yo lo sufrí con mi hijo. Tengo un hijo que estaba adicto a las drogas. Y muchas veces como papá nosotros nos equivocamos. Queremos lo mejor para ellos, trabajamos de día y de noche y lamentablemente nos olvidamos de lo mejor. Es nuestra presencia como papá. Entonces le diría a ese pibe que no se drogue, ¿sí? Que hay alguien que lo ama, hay alguien que lo respeta y que lo quiere ver feliz.
y es nuestro Papá Celestial. Él es el que nos encamina y nos ayuda a salir de todo lo malo. Que Él, en este día, Él puede salir de las adicciones. Que se acerque al Ministerio de Vida Abundante, o si sabe de dónde queda la iglesia, o conoce a alguien que venga a la iglesia, que hable con esa persona, que le abra su corazón, que no se quede. Es una lástima, muchas veces creemos tapar nuestras penumbras a través del alcohol, de la droga, pero lamentablemente es una lástima perder nuestra vida a través de esas adicciones. Entonces, acá el Ministerio de Vida Abundante va a encontrar la contención de hombres que hemos salido de la droga, que hemos salido del alcoholismo y que podemos ayudar a otros para que lo hagan. Solamente tiene que ser valiente y esforzado. Y que realmente se puede. Sí, sí se puede. Se puede, porque algunos piensan, viste, cuando estás hundido, que por ahí decís, bueno, estoy tan hundido que ves la salida como súper lejos y pensás que no podés, pero se puede. Yo sabés que, Cintia, a razón de eso, yo soy muy vulgar muchas veces para hablar. Y yo le digo a los chicos, mirá, hermano, para la vida yo te puedo enseñar una receta que te puede sacar de eso donde vos estás sometido. Es una receta que si yo te la doy la tenés que cumplir, ¿sí? Le digo en la mañana, a primera hora, a la hora del desayuno, que se coma 2 huevos. A la hora del mediodía, a la hora del almuerzo, que se coma 2 huevos más. A la hora de la merienda, que se coma 2 huevos más, y a la hora de la cena 2 huevos más. Porque en verdad, como hombre, muchas veces falta huevo para salir de uno donde está metido. Ringo, la verdad que sos una bendición. Sos una bendición para muchas personas. Sos una bendición para nuestra iglesia. Y realmente sos ejemplo. Sos ejemplo porque estuviste sumergido en muchas cosas y pudiste salir con determinación, con fe y demostrando que con la gente correcta, o sea, teniendo al lado a la gente correcta, uno puede salir adelante. Camina, sí, señor. Pero si seguís con mala junta, no vas a salir nunca. No. Cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Totalmente. Es así. Bueno, te agradezco un montón. Gracias por la invitación. ¿Algo que quieras decir? Que se acerquen. Vida Abundante es un lugar para la familia donde vas a encontrar contención, vas a encontrar verdaderos amigos, unos papás que te aman, unos papás que te van a respetar y te van a saber guiar. Así que si estás perdido por ahí y no tenés rumbo en tu vida, acércate a Vida Abundante. Gracias, Gringo. Te bendigo. Gracias. Bendiciones para todos.